Bueno, hermanos, buenos días a todos. Le doy gracias al Señor por poder estar con vosotros de nuevo un domingo. Y bueno, deciros que saludo y amor cristiano de nuestra iglesia en San Fernando, la iglesia Betel de San Fernando. Os tenemos en nuestras oraciones todos los jueves, en los cultos de oración y estudio bíblico. Estamos orando por vosotros y confiamos en que el Señor os vaya ayudando y que os vaya proveyendo también de las necesidades que tenéis. Hoy vamos a continuar con la predicación de mi último mensaje. Como sabéis, estuvimos meditando sobre la carta a Timoteo, unos versículos que encontramos en el capítulo 3, del 14 al 16, que voy a leer. Y dice el apóstol Pablo: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue declarado justo en el Espíritu, fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Os acordáis que en mi último mensaje estuvimos compartiendo sobre esta carta? Dijimos quién era Timoteo, y brevemente lo recuerdo. Timoteo era un discípulo que había creído en el Señor. Su madre era Eunice, ella era judía y su padre era griego. Entonces Timoteo era de Listra y probablemente en el primer viaje misionero se convirtió por el testimonio del apóstol Pablo. Cuando Pablo hizo el segundo viaje misionero, Timoteo había crecido en el Señor, había madurado, y Pablo se lo quiso llevar consigo como un colaborador, como un misionero para extender el evangelio junto con Silas, que era el que Pablo salió encomendado por la iglesia de Antioquía para hacer su segundo viaje misionero y llevar el evangelio, en este caso que llegó a Europa, como sabemos. Así que Timoteo era un colaborador, un fiel creyente, y en ese momento en que se escribe esta carta estaba en Éfeso. Éfeso es Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Entonces él estaba allí y él había sido mandado por el apóstol Pablo para que mandase a algunos que no enseñaran doctrinas diferentes y se pusieran con la fábula, las genealogías interminables, que eso no traía edificación para la fe. De alguna manera se habían apartado un poco de la verdadera fe de la persona del Señor y estaban con otras cosas, y por eso mandó Pablo a Timoteo allí a Éfeso para que corrigiera esa deficiencia que había en la iglesia. El propósito de la carta, ya lo hemos dicho, el propósito de la carta es para que si tardo, porque el apóstol Pablo esperaba encontrarse con él, pero si tardaba, que él pudiera saber cómo debía conducirse en la iglesia de Dios. Y la casa de Dios, que es la iglesia, es columna, como dice, columna y baluarte de la verdad. Y es una carta pastoral, porque él le escribe a Timoteo que Timoteo era un pastor que colaboraba en el ministerio con Pablo. Vimos lo que era un misterio, ¿os acordáis? La definición que dimos de un misterio. Un misterio es una verdad que solo Dios conoce y que en un momento determinado Él la revela a sus apóstoles o profetas para darla a conocer. Y vimos que había varios misterios. Estuvimos haciendo un recorrido por varios misterios. Y nos paramos en el misterio de la piedad. Y dijimos que era un misterio indiscutible y grande. Indiscutible y grande. Grande porque ahí hay una revelación que el apóstol Pablo recibe de Dios y la da a conocer. Y es un misterio indiscutible porque nadie puede discutir que Jesucristo,
que es Dios manifestado en carne, ha venido, ha muerto en una cruz, ha resucitado al tercer día, ascendió a los cielos y es glorificado. Eso es indiscutible, porque hay muchos testigos que verdaderamente dan testimonio de que hay una tumba vacía y que vieron al Señor resucitado después de 3 días. Dijimos también que el misterio era el misterio de la piedad, y la piedad tiene que ver con la adoración correcta a Dios. Ya el siguiente mensaje, si Dios quiere, os voy a predicar sobre la piedad verdadera. Vamos a pararnos en qué es la piedad y cuál es la verdadera piedad y cómo se manifiesta, si Dios quiere, para la próxima predicación. Y dijimos que el piadoso por excelencia era el Señor Jesucristo, porque Él es el Santo de Israel. Él es el hombre perfecto, el hombre que no tuvo pecado, pero que a la vez es Dios, y Él es el Santo de Israel. Entonces tiene que ver con la excelencia. Y también tiene que ver este misterio con la adoración que vendría. Y esa adoración sería en espíritu y en verdad. Llegaría el momento ya con la manifestación del Señor que no tendríamos que adorarlo en un templo como adoraban los judíos, que tenían que ir, sino que en espíritu y en verdad hoy nosotros como templo espiritual lo podemos adorar en cualquier lugar donde estemos, como estamos haciendo aquí hoy, en este sencillo lugar, pero contando con la preciosa presencia del Señor en medio de nosotros. Dijimos que ese misterio de la piedad tenía 6 puntos. Dios ha sido manifestado en carne en la persona de Jesucristo. El segundo fue declarado justo por el Espíritu. Nos paramos en su vida perfecta durante todo su ministerio. Y vimos también que fue visto en los ángeles. Vimos el ministerio de los ángeles durante todo el tiempo, el ministerio del Señor. Hoy nos vamos a parar en 3 puntos más. El misterio de la piedad dice, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Así que en esos 3 puntos nos vamos a parar en esta mañana. Lo primero que vamos a definir, ¿quién eran los gentiles? Cuando decimos, ¿quiénes son los gentiles? Entonces, ¿por qué es importante definir quiénes son los gentiles? Porque el apóstol dice que el evangelio le ha sido predicado a los gentiles. Así que es importante saber eso. Y para eso tenemos que irnos a la palabra del Señor, al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos que había personas en la humanidad que no eran la nación de Israel, porque sabemos que Dios en Abraham formó una nación que Él había escogido para su gloria, y no la escogió por algo especial, sino porque Él quiso cogerlo para su gloria y para su honra, a Israel como nación suya. Así que, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que no eran la nación de Israel, los habitantes de la humanidad que no eran la nación de Israel. Podemos decir que los gentiles eran los egipcios, los gentiles eran los etíopes, y si hoy lo llevamos a nuestro tiempo, los gentiles son los chinos, los coreanos, son los australianos, todas las personas que no eran de la nación étnica de Israel. Pero para poder comprender un poquito esto mejor, tenemos que irnos al capítulo 6 del Génesis. Y encontramos ahí que la maldad de los hombres había sido hecha muy grande, y entonces el Señor decidió enviar un diluvio y preservar solamente a una familia, que fue la familia de Noé. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y la esposa de sus 3 hijos. En total 8 personas. 8 personas el Señor en ese arca que había mandado construir a Noé fueron guardadas allí, y de esas 8 personas, de la descendencia de los hijos de Noé,
se llenó la tierra y Dios mandó que la tierra fuera llena. Y eso lo encontramos en Génesis 9.1. Génesis 9.1 le dice Dios a Noé, cuando hizo pacto con Noé, que llenaran la tierra y que su descendencia llenarían. Y de ahí surgen las naciones. De la descendencia de estas tres familias, de Sem, Cam y Jafet, surgen lo que es todas las naciones. Pero Dios en su misericordia tenía un plan y había una línea, la línea de la promesa. ¿Se acordáis de Génesis 3.15? Que de una mujer tenía que nacer una simiente que le pisaría la cabeza a Satanás. Entonces de la línea de Sem es de donde Dios iba a escoger a un hombre para formar a esa nación que era la nación de Israel, para que pudiera bendecir a todas las familias de la tierra. Y de esa simiente, sigue después hablando, y de esa simiente vendría de la descendencia de un rey, que fue el rey David. Dios le prometió al rey David que un hijo suyo reinaría eternamente y para siempre. Y sabemos que de la descendencia de David es de donde viene, y de la tribu de Judá, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Así que Israel, en ese momento, esa nación que Dios formó, tenía algo muy importante. ¿Os acordáis el tabernáculo en el desierto? Dios mismo determinó en una tienda habitar en lo que era el lugar santísimo. Allí estaba la misma presencia del Señor, y la Shekinah, que era la gloria de Dios, vino sobre ese lugar y Dios habitó en medio de su pueblo. Estaba rodeado, esa tienda, ese tabernáculo, estaba rodeado por todo el pueblo de Israel, la nación de Israel. Cada tribu tenía un lugar alrededor de ese tabernáculo. Y allí estaba el Señor, pero en vez de cumplir la misión que deberían de haber tenido, que era dar a conocer que había un solo Dios verdadero y que las personas podían adorarlo y el Señor le había dado leyes, digamos que el mismo Israel fracasó en ese ministerio que Dios le había dado. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se inclinaron a la idolatría. La historia es tremendamente triste. Vemos cómo Israel y los reyes, la historia de los reyes que encontramos en el libro es tremendamente triste. Dejaron al Señor y se inclinaron a la idolatría. Después de haber vivido 120 años el Reino Unido, el primer rey, ¿os acordáis quién era? Saúl, el segundo David y el tercero Salomón. Pero Salomón cometió pecado y el Señor le dijo que no en su vida, en su mismo tiempo, rompería el reino, sino en su hijo. Y en el tiempo de Roboam, que fue su hijo, se rompió el reino en dos. Hubieron 10 tribus que formaron el reino de Israel, y hubieron 2 tribus más que el reino de Israel era el reino del norte por 10 tribus, y había 2 tribus también que eran Judá y Benjamín, que formaron el reino del sur, con la capital en Jerusalén, y el reino del norte tenía la capital en Samaria. Así que se inclinaron a la idolatría. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que el Señor envió a los asirios para que conquistaran el reino del norte y se los llevaron cautivos. Fueron las 10 tribus esparcidas por todos los lugares de la tierra. Y el reino de Judá, 120 años más tarde, le ocurrió lo mismo. En el año 566 vino Nabucodonosor II, conquistó Jerusalén, derribó lo que era el templo, se llevó todos los utensilios, y los judíos, según estaba profetizado en Jeremías, fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años. 70 años cautivos en Babilonia.
Tenemos que decir también que a la nación de Israel hubo personas que no eran judías, que no eran israelitas, que habían creído en el Señor. Voy a decir algunas de ellas, que aceptaron al Dios de Israel y lo acogieron como pueblo. Estaba Eliezer, que era el siervo de Abraham. Estaba también Rahab, la ramera, cuando conquistaron Jericó, guardó a los espías y Dios le dio, y hicieron un pacto de colocar un cordón grana, y cuando cayeron los muros, guardaron con vida a toda su familia. También estaba Ruth, la moabita, que había salido con Noemí, y se había casado con un hijo de Noemí, y cuando murió y falleció, ella volvió con su suegra y aceptó al Dios de Israel, que era precisamente nuestro Jehová, nuestro Dios. Así también estaba Tamar. No sé si habéis conocido la historia de Tamar, es tremenda, y la verdad que pararse, porque es una historia tremenda, y porque está ahí colocada en el sitio que está colocada, porque de ahí viene la línea también del Mesías. Tamar se había casado con un hijo de Judá, y Judá no le permitió darle el tercer hijo, y ella se hizo pasar por una prostituta, y llegó un momento en que lo engañó, lo cogió el báculo, se quedó embarazada de Judá, y él quería matarla, pero llegó el momento en que ella le descubre que el hijo que tenía, tuvo gemelos, el hijo que tenía era de Judá precisamente, porque no les quiso dar el hijo que les debía de haber dado para que se volviera a casar. La historia es tremenda. Bueno, pues ella también era una persona que no era de la descendencia de Jacob, y llega el momento en que acepta a Dios. Pero el Señor, en su misericordia, y ahora vamos a lo que hablábamos de los gentiles después de ver todo esto, el Señor en su misericordia tenía a las naciones dentro ya de su plan. El Señor tenía un plan para volver a restaurar a las naciones y a los pueblos a la comunión con Él. Y de una manera, digamos, velada en cierta medida, que después a través de este misterio de la piedad vamos conociendo, de una manera velada se lo dice a Abraham. Vamos a verlo. Dice Génesis 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí tenemos la promesa, hermano. Ahí tenemos la promesa de que en Abraham, el pacto incondicional que Dios hizo con Abraham, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero si leemos un poquito más adelante, en el mismo libro del Génesis, llega un momento cuando Dios le dice a Abraham que coja a su hijo y lo sacrifique en un monte que él le diría. El monte es el monte Moriah. Y llegó el momento cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, y llega el momento en que para el Señor ese sacrificio y le dice que ahora conozco que ama a Jehová y lo obedece, a Dios y lo obedece. Entonces, el mismo Dios, dicho en palabras del Señor, le mostró a Abraham que el sacrificio ese que él había parado con su hijo allí, el Padre Celestial lo haría en el mismo monte y en el mismo lugar con su propio hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí está hablando, y como dijo Abraham, Dios proveerá de cordero. ¿Y qué fue lo que dijo Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que
en Génesis 22, del 14 al 18, cuando iba a sacrificar a su hijo, le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Es decir, la bendición para todas las familias y todas las naciones de la tierra serían, ahora se lo amplía Abraham, en la simiente. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo? Pablo nos dice en la carta a los Gálatas: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a la simiente como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, que la promesa esa que le dio a Abraham, de tu simiente, Pablo nos dice que esa simiente era Cristo. Así que todas las familias y todas las naciones que son los gentiles serían bendecidos en Cristo Jesús. Y hermanos, esto lo vemos en Isaías, lo podéis apuntar por ahí, los que estéis apuntando, Isaías 65, versículos 1 y 2. Mirad lo que dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Quién eran los que no preguntaban por mí? Los gentiles. Fui hallado por los que no me buscaban, los gentiles que estaban en el paganismo y adorando a dioses falsos y demás. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Y ahí tenemos, hermanos, el llamamiento que el Espíritu Santo hace por medio de los testigos fieles que comparten el Evangelio. Como dice aquí: heme aquí, heme aquí. Es decir, el Señor, hermanos, nos buscó y se manifestó a nuestra vida. Y nosotros, la verdad, que no lo buscábamos. Fue Él el que nos buscó a nosotros. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 10? En Romanos 10 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y vemos una cosa importante, lo hablaba con la hermana al principio. Mientras que la nación de Israel, representada por el Sanedrín, le volvió la espalda al Jesús y lo declaró culpable y lo crucificaron, había una pequeña parte, un pequeño remanente que sí creyó en el Señor, como eran sus apóstoles y los discípulos que lo seguían. Pero la nación, como nación, le volvió la espalda al Señor y lo crucificaron y rechazaron a su Mesías. Sin embargo, en su misericordia, el Señor abre los brazos para que los gentiles pudieran salvarse, porque dice la palabra que Él salva a todo aquel que cree. Hermano, el Señor tenía un plan perfecto que no era que los judíos no creyeron y entonces van a entrar los gentiles, no, era desde la eternidad. Desde la eternidad ese plan ya tenía el Señor previsto que judíos y gentiles entrarían al nuevo pacto en la persona del Señor Jesucristo. Y iba a formarse lo que conocemos como la nueva humanidad. Importante, la nueva humanidad. En Cristo Jesús, Dios ha formado ahora a su pueblo, todos aquellos que han creído en Él. En Cristo Jesús ahora somos su esposa. En Cristo Jesús ahora somos un templo espiritual, no un templo físico, sino un templo espiritual formado por piedras vivas. En Cristo Jesús somos un real sacerdocio, tenemos acceso directo a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Y en Cristo Jesús, hermanos, somos una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pero también el Señor tuvo que ampliarle ese misterio tanto a Pedro como a Pablo. Pablo es el que nos lo ha relatado en esta carta, pero a Pedro se lo tuvo también que decir, que aclarárselo.
porque Pedro pensaba que la salvación era solamente para los judíos. ¿Os acordáis lo que ocurrió en Hechos capítulo 10? ¿Algún hermano, Hechos 10, se acuerda? ¿Cuál fue el primer gentil que se convirtió al Señor? Cornelio, el centurión romano, Cornelio. Cornelio era una persona temerosa de Dios, pero no era una persona que creía en el Señor Jesucristo. Y llegó el momento en que tuvo una visión, se le presentó un ángel, le dijo que fuera a buscar a Jope, a un hombre que vivía en casa de Simón el curtidor, que tenía por sobrenombre Pedro. Y fue a buscarlo. Y mientras, Dios le dio también una revelación a Pedro de un lienzo que bajaba lleno de animales inmundos, y entonces le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo: yo no voy a comer nada porque nunca he comido nada inmundo. Y volvió otra vez el lienzo a bajar y a subir: Pedro, mata y come. Y el Señor le dijo: lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Así que Dios le estaba enseñando por medio de esa visión a Pedro que verdaderamente esa separación que había entre judíos y gentiles, esa separación que lo tenían a los gentiles por inmundo, eso lo había limpiado el Señor, y iba a venir la salvación también para los gentiles. Y hubo otro caso más importante también que encontramos en el camino de Damasco. ¿Os acordáis? ¿Quién iba en el camino de Damasco persiguiendo cristianos? Saulo de Tarso, hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más importantes de Jerusalén y de Israel en aquel tiempo. Sin embargo, el Señor tenía un plan para Pablo. Pablo iba persiguiendo cristianos y el Señor se le reveló en el camino de Damasco y lo convirtió para su gloria y para su honra. Lo cogió como instrumento suyo especial para ser el apóstol de los gentiles y para que pudiera compartir la palabra del Señor con aquellos que no eran judíos. Y hermano, vemos también en ese sentido la importancia que tuvo el ministerio del apóstol Pablo. Porque Pablo predicó a los judíos, porque él iba a la sinagoga primeramente, pero después, cuando normalmente los rechazaban en la sinagoga, con las personas que creían se fundaban las iglesias y también los gentiles respondían a ese llamamiento. Y Dios lo usó para llevar la palabra del Señor. Y esto nos lo dice Pablo en su carta, su epístola a los romanos, nos lo dice de esta manera. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, y ahí en este griego podemos poner gentil, pues el mismo que es Señor de todo es rico con todos los que le invocan. ¿Veis? El Señor abre los brazos ahora para cualquier persona de cualquier lugar, de cualquier país, aún siendo gentil, que puedan venir a la salvación en Cristo Jesús. Y mira lo que dice también Pablo: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Y hermanos, esos son nuestros pies. Nuestros pies. Para el Señor nuestros pies son preciosos. Porque nosotros, Él nos ha dado el privilegio de que podamos anunciar la buena nueva de salvación. Y a través de esas buenas nuevas, que es el Evangelio que predicamos, el Señor añade a su iglesia cada día
los que han de ser salvos. Y mira lo que dice, pero digo, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿A quién se refiere con esos ellos? Los apóstoles, porque el Señor le dio la gran comisión a los apóstoles, tenían que predicar el Evangelio. Y hasta los fines de la tierra sus palabras, por medio de lo que es la gran comisión. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo. Y ahí estamos nosotros, los gentiles, un pueblo que no es pueblo. Y dice, con pueblo insensato os provocaré a ira. Es decir, que cuando los judíos que no creyeron en su mayoría ven que los gentiles se convierten y creen en el Señor lo está provocando a celo para que se conviertan y también a ira, porque los judíos que no creen sienten ira por los cristianos. Ahora mismo en Israel hay gente que está allí predicando y que predica el Evangelio. Y hay veces que inclusive algún judío pasa y le escupe al que está compartiendo la palabra. Es duro, hay vídeos por ahí que los podemos ver en YouTube y demás, de que el judío que no cree y que está esperando que venga el Mesías, cuando el Mesías ya vino, cuando hay hermanos predicando el Evangelio allí en Israel, sienten ira para esos cristianos. Pero mira lo que dice. Pero Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que no me buscaban, los gentiles paganos. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Nosotros, hermanos, los gentiles. ¿Pero qué dice de Israel? Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor que desecha mi revelación y mis palabras. Pero tenemos que darle gracias al Señor porque hay un pequeño remanente siempre de Israel que ha creído en el Señor. Y hay otro misterio también que Pablo nos comparte, que está en Romanos 11, 25 y 26, que dice, no quiero que ignoréis este misterio, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entonces todo Israel, un remanente ya mucho más grande, será salvo, porque creerán en el Señor. Vendrá un tiempo futuro, en el último tiempo ya, donde el Señor tratará de nuevo con Israel, y hay un misterio que Él va a tratar, como trató con Pablo, porque Pablo no iba buscando al Señor, iba buscando a cristianos para meterlo en la cárcel. Pero el Señor se le manifestó. Bueno, pues en el tiempo del fin, el Señor, como nos ha revelado Pablo en ese misterio, va a tratar con el Israel como nación y va a haber un gran avivamiento y van a ser introducidos de nuevo al pacto. Así que podemos ver los gentiles, ¿quiénes somos? Nosotros, hermanos. Gracias al Señor hoy los gentiles somos nosotros. Y el Señor nos ha buscado, se ha manifestado y hemos creído en el Señor. Y eso es motivo de darle muchas gracias al Señor. Lo segundo, el Evangelio fue creído en el mundo. Que vamos a ver. Dios le dio a los apóstoles una comisión, la gran comisión. Tenían que salir y tenían que comunicar las buenas nuevas de salvación. Y lo tenían que hacer comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermanos, obedecieron al Señor. Los apóstoles y discípulos que habían creído en el Señor salieron para dar a conocer el Evangelio. Y el Evangelio, a pesar de la oposición que hubo tanto de judíos como de los romanos y las persecuciones, el Evangelio fue creciendo. Y además es curioso que contra más perseguían a los cristianos, más se extendía el Evangelio y más corría y más era creído.
¿Sabéis lo que dijo Tertuliano? Tertuliano era uno de los padres de la iglesia primitiva. Tertuliano dijo que la sangre de los mártires es la semilla del Evangelio. Por decir que Jesús era el Señor, había personas y cristianos que perdían la vida. Perdían la vida por decir eso, porque el César se decía Dios. Y cuando estaban dominados por el Imperio Romano, hubo un momento donde decir que Jesús era el Señor era contradecir a César y peligraba la vida de las personas. Y muchísimos cristianos perdieron la vida por afirmarse y defender la verdad de que Jesús es el único Señor. Y César era un hombre más que Dios en su misericordia puso y permitió que estuviera gobernando el Imperio Romano. Así que, hermano, el Evangelio fue extendiéndose y hoy ya llevamos casi 20 siglos de la predicación del Evangelio. Casi 20 siglos llevamos ya. Y os digo una cosa, hermano, en el primer tiempo se persiguió a la iglesia. Pero os digo que hay países hoy en día donde se están persiguiendo y están perdiendo muchos cristianos la vida. Yo le paso a Trini todos los días los motivos de oración por la iglesia perseguida. Yo soy parte de embajadores en la iglesia perseguida por Puertas Abiertas, y la verdad que vemos unas historias ahora mismo que nos describen y situaciones de los hermanos que el año pasado murieron cerca de 5.000 hermanos por la persecución, 5.000 hermanos que perdieron la vida. En el Evangelio hay una lista, de la lista de persecución por la iglesia perseguida, hay hermanos que verdaderamente lo están pasando mal. No pueden manifestar su fe, la tienen que vivir a escondidas. Si a lo mejor se convierte el marido o la mujer, peligra, mayormente en países donde hay mayoría de religión musulmana, el Islam. Es muy difícil ahí mantener la fe y ser fieles, y más cuando hay conversiones del Islam al cristianismo. Así que hoy en día también la iglesia es perseguida. Pero como hay también una canción y un himno que dice, la iglesia sigue caminando y nadie la detiene. La iglesia sigue caminando, el Señor sigue añadiendo a su iglesia cada día los que han de ser salvos. Y hermano, ese es el privilegio que el Señor nos ha dado a aquellos gentiles que hemos creído. Compartir y ser testigos y ser fiel al Señor en la predicación del Evangelio. ¿Hay alguna persona que no es creyente aquí? No, todos son creyentes, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces no hago llamamiento. Si todos son creyentes, tenemos que darle gracias al Señor. Pero es importante que podamos poner siempre, y yo recuerdo, ¿no?, el día en que yo puse mi confianza en el Señor. Yo era una persona idólatra, yo era una persona que cargaba paso en San Fernando y me llevé 10 años de cargador, pero un día me dijeron si conocía el segundo mandamiento y no lo conocía. Yo le dije, el segundo es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Me dice, no, ese es el tercero, no es el segundo. Digo, ¿cómo? Cogió una Biblia, me leyó el segundo mandamiento, me explicó que la Iglesia Católica quitó el segundo mandamiento, del 10º hizo 2 y ya vuelve a tener 10 mandamientos otra vez. Así que me explicaron cómo debía de creer en el Señor, cuál era mi situación, que estaba condenado, pero me hablaron que el Señor estaba dispuesto a perdonar mis pecados si yo ponía mi confianza en el Señor. Y yo me acuerdo que en un coche de comunicaciones, que yo soy militar, en un coche de comunicaciones, con un Nuevo Testamento allí, cerré mis ojos y le dije, Señor,
Durante muchos años de mi vida he estado haciendo totalmente lo que a ti no te agrada. Tú dices que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos y que si creo en ti, recibo perdón, recibo salvación, recibo una nueva vida, y eso es lo que yo quiero, Señor. Y yo me convertí en abril del año 89 dentro de un vehículo militar en el campo de adiestramiento de la Sierra del Retín. Cuando llegué a mi casa era una nueva persona. Mi mujer creía que me había vuelto loco, pero ya era una nueva persona. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son... Sí. Yo doy la predicación, personas en conversa. ¿Puedo hacer el llamado? ¿Lo qué? Que la predicación yo se la paso a personas en conversa. ¿Puedo hacer el llamado? Muy bien, claro. Entonces, ¿el llamado cuál es? El llamado es a que el Señor Jesucristo es el único Salvador y Él está dispuesto a recibir a toda persona que cree en Él, que cree en la obra perfecta que hizo en la cruz del Calvario para que sus pecados puedan ser perdonados. Así que en esta mañana, y teniendo en cuenta lo que la hermana me ha comentado, dice la palabra, en el día de salvación no endurezca el corazón. Y hermano, hoy es día de salvación. Hoy cualquier persona en cualquier lugar puede arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón al Señor y recibirá la vida eterna. Eso es lo que quería compartir. Por último, y termino, fue recibido arriba en gloria. Al tercer día, una tumba vacía da testimonio de que el Señor está vivo. El Señor resucitó. Después de estar 40 días con sus discípulos y apóstoles hablando la palabra del Señor y hablándole del reino de Dios, el Señor ascendió a los cielos desde el Monte de los Olivos. Desde el Monte de los Olivos el Señor ascendió a los cielos y dice la palabra que se sentó a la derecha del Padre con poder, autoridad y gran gloria. Poder, autoridad y gran gloria. Pero ¿cómo se sentó, hermano? Se sentó como el segundo Adán. Se sentó como el hombre perfecto que había cumplido la obra del Padre. Se sentó como el Cordero de Dios que había hecho un sacrificio perfecto para que las personas pudieran ser perdonadas. Y está sentado allí también como el descendiente de David, el león de la tribu de Judá, que vendrá de nuevo un día con poder y gloria para recoger a su iglesia y llevarla a la presencia del Señor. ¿Qué nos dice Juan? Juan en el capítulo 14 nos dice que el Señor nos está preparando un lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero mira lo que dice ahora, hermano. Y vendré y os recogeré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué dice a mí mismo? Porque el creyente tiene a Cristo viviendo en su corazón. Y Él va a venir a recoger a su iglesia, que para Él es preciosa, y nos va a llevar a la presencia del Señor. Pero también está allí durante este tiempo que estamos aquí ahora como nuestro abogado y como nuestro intercesor. Mira lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. Y Hebreos 7:25 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hemos estado orando aquí hace un ratito y hemos puesto nuestras oraciones delante del Señor. Y el Señor las va a presentar delante de su Padre y el Señor las va a contestar de acuerdo a su voluntad.
Tenemos un Dios que es nuestro abogado y que también intercede por nosotros. Mientras tanto, estamos en este mundo. Y como ha dicho también la hermana orando, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ahora el Señor, por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, que mora en el creyente, nos está conformando cada día a la imagen de Cristo. En cada día, cuando vamos a la palabra, cuando la leemos, cuando la ponemos en práctica en nuestra vida, el Señor, por el Espíritu Santo, nos va revelando al Señor y va formando la vida del Señor en nosotros, para que cada día nos parezcamos más al Señor. Y hermano, tenemos que darle gracias porque sabemos que el Señor es soberano y reina. Aunque veamos un mundo como lo vemos, que como dice la palabra, va de mal en peor hasta que Él venga en su segunda venida, el Señor está al control de todo. Él reina ahora en nuestros corazones, pero llegará el día también en que establezca su reino y Él reine sobre toda la creación, para gloria de Dios el Padre. Y toda rodilla tendrá que doblarse. Así que, hermanos, guardemos este misterio. Guardemos este misterio y démosle gracias a Dios porque somos parte del misterio. Porque hemos creído y somos parte de este misterio. Y guardemos estas verdades, hermanos. Guardemos estas verdades en nuestros corazones. Y mientras tanto, ¿qué nos dicen? Que somos columna y baluarte de la verdad. La verdad es el Señor, pero el Señor ha revelado su palabra, que es la verdad, que es la lámpara que ilumina nuestro camino y nuestros pasos. En esa palabra tenemos que arraigarnos, nuestra fe tiene que estar fundamentada en ella y atentos que hay muchas cosas por ahí que no es la verdad y que puede influenciar nuestra vida. Así que, hermanos, prediquemos el Evangelio y démosle gracias a Dios. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor. Gracias por habernos revelado este misterio, Señor. Gracias por dejar la gloria, Señor. Gracias por hacerte hombre en la persona de Jesús. Y gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias también, Señor, por tus seres angelicales que nos ministran también. Gracias, Señor, también te damos por incluirnos en tu plan como gentiles. Y gracias, Señor, porque hemos podido creer en ti por tu misericordia y por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles testigos. Ayúdanos a decirle a este mundo que tú vives, que volverás y que toda persona que en ti cree puede tener salvación y vida eterna. Muchas gracias, Padre. Te pido que bendiga grandemente a esta iglesia local. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.